Bástate mi gracia, eso dice sobre mí. En medio de mi falta, tu poder se ve aquí. Bástate mi gracia, aunque tiemble el corazón, porque ni de... Yo la titulé Jesús vive con nosotros. Amén. Si me acompañan a Hechos 1, Aarón, a Hechos 1 del 1 al 3. El libro que escribió Lucas, acompañando a su evangelio, le voy leyendo del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, amén, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nuestra fe, sin lugar a duda, está íntimamente ligada a la resurrección de Jesús. Amén. Sin la resurrección de Jesús, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, cuando leí estas palabras y vi que hablaba que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, quise indagar un poco en los evangelios, porque los evangelios no fueron escritos con un mismo propósito los cuatro, sino cada uno tenía su propósito. Entonces, unos enfatizan en unos temas, otros enfatizan en otros, unos nombran algunos de apariciones y otras nombran otras, amén. Entonces quise unificarlo todo un poco, llevarlo a mi corazón y ver qué hizo Jesús una vez que resucitó, cómo se presentó a los que se presentó. Y hay un versículo que a mí se me clavó muy dentro y que viene a colación con lo que vamos a tratar. Si vamos a Juan 20, del 30 al 31, al final del Evangelio de Juan, ya incluso Jesús es resucitado, se escribe en el Evangelio de Juan las siguientes palabras, en Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y este para mí, versículo, me atravesó. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creáis que Jesús es el Mesías, para que creáis que Él fue el que vino a redimirnos. Amén. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, a partir de ese versículo, cuando yo leía la palabra, cuando yo veía las apariciones de Jesús, venía muy dentro este versículo, que era para que crea yo que Jesús realmente es el Mesías, que vino a redimirnos, para que lo crea, para que crea, eso está escrito, para que yo crea, y usted crea, hermano, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo en eso tengamos vida en su nombre. Amén. Entonces quería coger aquí y allá de un evangelio y de otro, viendo diferentes formas en que Jesús se nos apareció y ver qué implicó para aquellos que se les apareció. Entonces hice como un vuelo de pájaro, cogiendo unos versículos y otros, viendo en qué enfatizaba un evangelio y en qué enfatizaba otro evangelio. Y quise comenzar por lo más básico, que es nuestro sentimiento como ser humano, que uno de ellos es la alegría, el gozo, el sentir cuando vieron a Jesús nuevamente con vida en la tierra después de su sacrificio, después de haber pasado por la tumba, después de haber estado muerto 3 días. Volvía a estar con ellos, amén. Esa alegría que llegó a ellos. Y quería llevarles para eso a Mateo 28, 8-10 como tip respecto a eso. Quise comenzar con
la aparición a María Magdalena y, como dice la palabra, a la otra María. ¿Y qué les trajo a ella? En Mateo 28, del 8 al 10. Ellas habían ido al sepulcro, la piedra estaba removida, no estaba Jesús. Y dice la palabra en Mateo 28, del 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a su discípulo. ¿Cómo salieron? Con temor, obviamente, con temor. ¿Qué había pasado? Pero dice la palabra, y gran gozo. ¿Ustedes se imaginan ese momento? ¿Se imaginan ese momento? Que ellos ellas fueron allí un poco a ver qué pasaba, si era verdad lo que él había dicho, si era verdad lo que él siempre había dicho que iba a ocurrir. Cuando ven que realmente él no está allí. Y salían del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Qué maravilloso es el Señor, amén. No se deja sin testimonio, amén. No resucitó y fue con Dios Padre y siguió desde allí, no. Él volvió, él dio testimonio de que él había resucitado, de él que estaba nuevamente vivo, amén. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Amén. Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, porque ellas iban con temor y gran gozo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Porque es como dice la palabra, el perfecto amor, que es Él, echa fuera todo temor. Y Él apareció para quitarles ese temor y para que ellas disfrutaran del gozo de haber visto que Jesús había resucitado, amén, y que estaba nuevamente vivo con ellos. Él les permitió en esta ocasión, a María Magdalena anteriormente no, pero en esta ocasión sí, le permitió coger sus pies, tocar sus pies, tocarlos físicamente, sentirlo. Estaba Él nuevamente vivo con ellos, amén. Amén. Y esta señal, como todas las señales que Jesús, todos sus milagros, están hechos para que nosotros creamos que Él es el Cristo, amén. Para que creamos que Él es el Hijo de Dios y para mediante creer en Él tengamos vida eterna, amén. Esta confirmación también llegó con los apóstoles, podemos verla a título de ejemplo en Lucas 24, del 38 al 43. Lucas 24, del 38 al 43. Y dice la palabra, pero Él les dijo, porque Jesús se le apareció a los discípulos que estaban reunidos, cerrados, y se les apareció Jesús vivo. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no le creían, amén. Imagínense el momento. Y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo para comer? ¿Entendéis la palabra? Dice, como todavía ellos, el Señor vio que todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, quiso reafirmar aún el hecho. Y dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panel de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Amén. De esta manera evidenciaba, como dice Lucas, pruebas indubitables de que Jesús estaba con ellos, de que había regresado, amén, que estaba físicamente, que Él estaba vivo allí, amén, que se había cumplido la palabra, se había cumplido las profecías que de Él hablaban, amén, y que había resucitado y estaba nuevamente con ellos, amén.
Eso les trajo evidentemente y con mucha fuerza una confirmación de la realidad física de la resurrección. Amén. Pero ese gozo no solo era para los apóstoles, para los discípulos o María Magdalena o las personas más cercanas a Jesús, sino Jesús lo hizo por amor a todos, a más personas. Se presentó ante más personas. Y hay una palabra que a mí me encanta, que es el camino de Emaús, que está en el Evangelio de Lucas. Y vemos cómo de gozo, ese gozo se lo llenó también a esos dos discípulos que conocían a Jesús, que habían vivido los acontecimientos de los últimos días de Jesús en Jerusalén, que habían vivido, que había muerto y que decían las mujeres que Él había resucitado. Y ellos volvían a su pueblo, a Emaús. Y volvían con ese mar de dudas, esa cabeza de si sí o si no, o qué significa esto, o qué pasará ahora, ¿amén? Porque son humanos como nosotros. Y nos entran dudas, y nos entra inseguridad. Y ellos volvían a su pueblo hablando de ello, de esta cuestión. Y si vemos en Lucas 24, 26 al 27, por abreviar, cuando ellos volvían, Jesús se les apareció, pero ellos no lo reconocían. Y Él les acompañó en el camino. A mí este pasaje a mí me encanta, porque me lo imagino y me encanta. Porque me imagino a ellos volviendo y que otra persona con la cual no lo reconocen como Jesús, Él les acompaña y está con ellos hablando durante el camino. Y les dijo en el versículo 26, Jesús les dijo cuando estaban ellos en discusiones y disquisiciones, que sí, que si no, la realidad de que iba a resucitar, o que se había muerto y ya está, y si era realmente el Mesías o no. Les dijo Jesús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. ¿Amén? Entonces Jesús les reveló a Él la realidad física, porque estaba con ellos, y les reveló a ellos también la realidad profética, como también hizo con los discípulos, de que estaba escrito de que eso iba a ocurrir. ¿Amén? Y si seguimos más abajo, en el versículo 30-32, cuando llegaron al pueblo y lo invitaron a Él a comer con ellos, Jesús partió el pan. Y dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¡Qué momento! Mas Él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces ellos en ese momento fueron conscientes de lo que nosotros tenemos, de que la palabra lo que dice es la verdad. La palabra nos lleva a la vida eterna, amén. Nos lleva a conocer a Jesús, nos lleva a conocer a Dios, a conocer la relación que quiere mantener con nosotros, amén. Y ellos lo revelaron de esa manera. No ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Abrir las Escrituras, metafóricamente, le está hablando de explicarle la palabra. ¿Amén? Está explicando la palabra y explicándole por qué Él en la palabra decía que iba a resucitar, que era un cumplimiento profético. Amén. Y no solo fue a estos dos discípulos, no de los cercanos, a los que Jesús se le apareció, porque si me acompañan a 1 Corintios 15:6, Pablo nos dice en 1 Corintios 15:6, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos
viven aún, en el momento de escribir la carta a la iglesia de Corinto, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. De esa manera vemos que Él, Jesús, es para todos, no era solo para su círculo. Y que la realidad de su victoria, la realidad de su triunfo, la realidad de que estaba vivo y estaba con nosotros, era para todos. ¿Ven? Y fue para los 2 de Emaús, fue para María Magdalena, la otra María y alguna más que se menciona, y fue también para estos 500. Amén. De esa manera Él dio una prueba también indubitable, como dice Lucas, de que Jesús resucitó. Amén. Y Él incluso en su bondad, en su maravillosa bondad, que tiene suprema bondad, que tiene y amor por todos nosotros, hizo también algo por algunas personas en ese momento. Por ejemplo, les traigo, muy conocida, cómo le trajo certeza al que a la duda le asaltaba, que es Tomás. Si me acompañan a Juan 20, Juan 20 del 24 al 28. Si lo leen un poco más en contexto, ya Jesús había aparecido a los discípulos, pero Tomás no estaba. Y después continúa, literalmente continúa, con esta palabra en la que Tomás sí estaba. Dice del 24 en adelante: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, era duro, era duro Tomás. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, tuvo misericordia Jesús con él y se le apareció. Pero vuelvo y repito, como nombré inicialmente, no solo fue para él, fue para ti y para mí. Porque todas esas señales que Él es para que en Él creamos. Amén. Que Él vuelve, que si tú dudas, Él está ahí. Él no se va porque tú hayas dudado. Amén. Él solo quiere que tú restaures tu relación con Él. Amén. Si has tenido un bajón, un momento de duda, un momento en que el mundo te llama y has entrado en duda, Jesús no se ha ido. Amén. Jesús está ahí y como se apareció una vez y se les volvió a aparecer, Él está ahí esperando que tú vuelvas a Él. Amén. Que tú vuelvas a creer en Él, que vuelvas a restaurar ese altar que tú tienes. Amén. Y ese Espíritu Santo que tú tienes contigo te vuelva a redarguir, te vuelva a hablar y se restaure esa relación. Porque Jesús dijo incluso a los apóstoles que ¿cuánto tienes que perdonar a un hermano? 70 veces 7. Siempre. Y Él está ahí para que restaures eso. ¿Ven? Por eso esto lo vivimos con Tomás, pero es un mensaje para ti y para mí. Y dice a partir del versículo 26, 8 días después de esos acontecimientos, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos esta vez estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Amén? Entonces, la obra es de Cristo. Él hizo la obra. ¿Amén? Él hizo la obra. ¿Amén? Con su vida, con su ministerio,
con el llamado, con la función que el Padre lo encaminó a hacer aquí en la tierra, amén, con su sacrificio que hizo, perfecto por todos nosotros, instaurando con su sangre ese nuevo periodo de gracia en que estamos nosotros, amén. Esa fase de perdón en el pecado que tenemos en su sangre, si creemos en Él. Y Él quiere eso, que no seas incrédulo, sino creyente. Y que tú hagas como Tomás, que responda, Señor mío y Dios mío, amén. Y sea de esa manera restaurada la relación. Por eso nosotros leemos la palabra, que es lo que tenemos. Escuchamos la palabra, amén. Vinimos a la iglesia, nos congregamos, amén. Mantenemos una relación con los hermanos, como nos dice la palabra, en amor. ¿Amén? Para que de todas esas maneras no nos entre la duda, no dudemos, sino que creamos en el Señor. Amén. También en su misericordia hizo una bondad, también trajo una restauración a alguien que lo necesitaba, que es extremadamente conocida, que es a Pedro. ¿Amén? En Juan 21, del 15 al 17, en la tercera aparición a los discípulos, que nos habla del Evangelio de Juan, dice la palabra, en Juan 21, del 15 al 17. Se les apareció Jesús, ellos habían 7 pescando, Jesús apareció en la orilla, ellos se dieron cuenta que podía ser Jesús, volvieron y tuvieron ahí un encuentro. Y dice la palabra en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Ya se entregó ya. Tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le negó anteriormente, 3 veces le pidió que le dijera que le amara y él le dijera de corazón que le amara y le dio sentido y propósito a su vida. Restauró ese dolor que tendría Pedro en su interior de haberlo negado, a pesar de él dijo que nunca lo haría, de haberlo negado 3 veces. Y Jesús vino resucitado, les apareció ahí y restauró personalmente con Pedro esa relación. Hemos visto que en algunas ocasiones algunos dudaban, porque como ya les dije, es humano dudar, ¿no? Pero él reafirmó en una de sus apariciones el propósito que había en las vidas de ellos y reafirmó el poder y la potestad que le había sido dado de parte de Dios Padre, que le había resucitado de entre los muertos. En Mateo 26, del 16 al 20, nos dice la palabra en otra de las apariciones. Mateo 28, del 16 al 20. 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, seguían con la duda. Y Jesús se acercó y les dijo, ahora no le dijo, mira mi mano, pon mano en el costado. Ahora les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les declaró que él estando ahí, resucitado con ellos, él tenía toda la potestad dada de parte del Señor. Amén. Toda potestad le fue dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cumplir los mandamientos, jóvenes. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De esa manera les reafirmó cuál era el propósito a partir de ahí de su vida. Y que es un propósito que les dada por su autoridad, que es dada por el Padre. Esa autoridad celestial y en la tierra que tenía desde que resucitó. De esa manera a nosotros también nos ha dado un propósito, nos ha dado una función. Amén. Nosotros tenemos fe, porque hemos creído por fe. Amén. Y el Señor nos ha dado un propósito de vida, que es difundir el Evangelio, que el Evangelio llegue a todos los lugares al que Dios nos dio posibilidad de llegar. Amén. Y tener una vida cumpliendo sus mandamientos. Amén. Intentar luchar por tener una vida santa, correcta delante del Evangelio. Amén. Y si dudamos, tenemos debilidad, rogarle al Señor, amén, que Él nos oye y que restaure eso y podamos movernos siempre en fe, amén, en certeza de lo que hemos creído. Amén. Amén. Él también les trajo esperanza de su futuro regreso, amén, en una de sus apariciones. Si vamos a Hechos, en Hechos 1, 6, 11, dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, qué momento, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando? Imagínense la estampa, todos ahí mirando, diciendo: bueno, se nos ha ido el Señor, se queda oculto detrás de la nube. Y aparecen esos dos varones con vestiduras blancas. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. O sea que le das la certeza de la esperanza de que Él volverá. Amén. Y vuelvo y repito, todas estas señales, todo lo que está escrito, es para que creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tenemos vida en Él. Amén. Nos trajo de esa manera, igual que les trajo a todos los que lo vieron en ese momento, a todos los que Él, en su maravillosa gracia, quiso formar esas pruebas indubitables, esas pruebas que van más allá de toda duda de su resurrección. A nosotros, al estar en la palabra, nos trae lo mismo: alegría, confianza, gozo de saber la verdad, amén, de estar en el camino. Tenemos confirmación de la realidad de su resurrección física. Tenemos confirmación de que era un acto profético, estaba profetizado que así sea. Amén. Vimos el testimonio que dio a tantos, amén, que nosotros debemos creer. Nos trajo certeza, nos trajo esperanza, amén, nos trajo esperanza, nos trajo propósito a nuestras vidas. Y nos trajo también restauración, amén, restauración,
Porque como ya les dije, Él hizo todo. De Él es la obra. De nosotros es la fe en Él. Amén. De nosotros es la fe. De Él la obra. Amén. No es lo que nosotros hagamos. Él lo hizo todo por nosotros. Por su maravillosa gracia. Por su poder. Amén. Por su sacrificio. Amén. De nosotros es la alegría y el gozo de estar en la verdad. Amén. De vivir en fe. Amén. Saber que algún día estaremos con Él. Amén. Por la eternidad. Amén. Será maravilloso. Sin lugar a dudas. Será un momento increíble. Dice la palabra, se lo dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero le dijo que eso es para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces, somos bienaventurados. Amén. Porque no lo hemos visto físicamente, pero creemos. Amén. Amén. Creemos. Amén. Bienaventurados somos, dice la palabra. Bienaventurado eres. Amén. Porque no lo has visto y creíste. Amén. Dice en 1 Corintios 15, en el versículo 14, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Eso dice la palabra. Y en el 32, que salté, si como hombre batallé en Efesio contra fieras, de Pablo es tremendo, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebemos, porque mañana moriremos. Entonces, eso nos lleva a la realidad nuestra. Porque ¿qué se hace un domingo si no es ir a comer y a beber? El que puede, claro. Tanta gente sin fe ni esperanza, ¿ves? Y encima sin saber que no tienen ni fe ni esperanza, muchos de ellos. Van ahora a salir en nada, no sé muy bien qué hora es. Van a salir, van a comer, van a pasar un domingo antes del lunes. ¿No está Gabriel? Hasta allá. Antes del lunes que venga a trabajar, van a pasar un domingo más a comer y a beber, pero no están sin fe ni esperanza. Pero nosotros tenemos un domingo especial. Estamos aquí reunidos con los hermanos, amén. Porque nosotros no pensamos eso, no comamos y bebemos porque moriremos, ¿no? Amén. Nosotros venimos a alabar el nombre del que nos dio vida, amén, y que nos va a dar vida eterna, amén, amén, amén. Y entonces, por eso dice la palabra que se nos quitó el velo de los ojos, amén, porque nosotros vemos la realidad diferente, vemos una realidad de lo que realmente somos nosotros, amén, porque ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, amén, no porque nosotros seamos mejor que nadie o hayamos hecho algo mejor que nadie, amén, sino por su maravillosa misericordia, amén, que nos lo ha permitido. Y esto, que nosotros lo vivimos como una realidad, esta resurrección, este Jesús vivo, que está a la diestra de Dios Padre, para muchos no es una realidad, ni es una existencia, ni existió, ni creen en ello. Pero ya la misma palabra te lo dice. Porque en Mateo 28, 11 y 15, te dice lo primero que hicieron los principales una vez que empezó a difundirse la realidad de la resurrección de Jesús. Nos dice en Mateo 28, del 11 al 15. Mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, no se les ocurre otra cosa, dieron mucho dinero a los soldados. Mucho dinero a los soldados. ¿Y para qué le dieron dinero? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, lo sacaron de la tumba. Vinieron sus discípulos de noche y lo hurtaron, estando nosotros, los soldados, dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Desde el primer momento ya el enemigo hacía su trabajo intentando que la verdad no floreciera, amén,
que la verdad no se le da la luz, amén, poniendo obstáculos, amén. Pero nosotros, gracias al Señor, tenemos la verdad en nuestro corazón, amén, en nuestra mente. De esta manera, y ya terminando, si puedes pasar, Lidia. Jesús resucitó, amén, es una realidad, es un hecho indubitable, como dijo en Hechos Lucas. Jesús resucitó y trajo multitud de bendiciones a quienes lo vieron, amén. Trajo multitud de bendiciones, a unos de una manera, a otros de otra, pero trajo mucha bendición. Al día de hoy, la palabra nos las trae a nuestros corazones, amén. Nos trae ese valiosísimo testimonio, amén, de los que lo vieron, de los que vivieron ese acontecimiento. Y está escrito para que nosotros creamos, amén, y por medio de la sangre de Jesús y creyendo en Él, amén, seamos limpios de todo pecado, amén, y limpios de todo pecado, tengamos vida eterna, el gran galardón que disfrutaremos.